Hola amigos de Concept Art with Love, de verdad estoy muy feliz al ver el crecimiento del canal en tan poco tiempo, ver que muchas personas a nivel mundial están muy interesadas en este proyecto y de verdad a mí me hace muy feliz explicarles y mostrarles todo el proceso. En el día de hoy voy a hablarles de cómo empezar en Photoshop, cómo se manejan pues la pincelada y ir mostrando y aclarando esas dudas que pues muchas personas que me encuentro en el camino tienen de cómo hacen los degradados, cómo hacen la mancha e ir soltándose y buscando nuestro propio estilo a nivel de color. No, primera vez que hago pues el video ya a tiempo real trabajando en Photoshop, no comentando el video, y bueno, estamos viendo a ver cómo nos va. Cuando empezamos con Photoshop, bueno, yo utilizo Photoshop CC en una Cintiq de 13 pulgadas. Vamos a empezar a organizarla. Siempre es bueno empezar a organizar el espacio de trabajo porque es de suma importancia trabajar cómodo. Primero vamos a crear pues nuestro documento de trabajo. Siempre yo trabajo las imágenes de 2400 por 3300 píxeles, porque si no hay que agregar muchos detalles y se vuelve muy grande, muy pesada. Esto es aproximadamente el tamaño de una hoja carta. Bueno, listo, empezamos a crear. Nada de lo que está acá lo voy a utilizar. Yo nada más me quedo con dos elementos, ya que yo pinto en una tableta Cintiq. Es muy reducido el espacio, no podemos llenarlo de muchos detalles que no vayamos a utilizar. Todo esto se va. Yo nada más dejo las capas y el color. Ya les voy a explicar cómo utilizo el color. Lo que les estoy mostrando aquí, no estoy diciendo yo que sea pues la forma adecuada, sino es la forma como yo me siento cómodo y pues la comparto a ustedes con intención de que ustedes vayan encontrando su propio estilo. Aquí en este caso el color yo lo utilizo pues en cubo de tono. El cubo de tono pues me da la facilidad de encontrar los desaturados, los saturados, y voy haciendo un juego de colores de forma directa. Cuando ustedes abren Photoshop normalmente creo que los encuentran así. Bueno, yo los utilizo así, siempre pues así, y si eres pues no quieres explorar tanto, lo recomiendo así. Tiene los diferentes colores, la saturación y la cantidad de blanco o de negro. Bueno, vámonos para el cubo de tono. Para empezar, bueno, vamos a ver y bueno, vamos a trabajar con algo que es muy importante y sus ojos se lo agradecerán, y es trabajar con el fondo del Photoshop. Cuando abrimos el Photoshop nos encontramos con una pantalla blanca que es la hoja de papel, y nuestros ojos siempre tienden a verse lastimados porque todo el día estamos en un computador, en el celular, y a estas alturas de la noche, cuando queremos y nos hemos desocupado todo el día, están un poco cansados. Por eso les recomiendo trabajar aproximadamente en un 75% de gris en el fondo. Eso ayuda de que pues los ojos descansen, además de que se sienta la persona más cómodo para trabajar. Bueno, vamos a trabajar con los degradados y pues explicándoles un poquito enseguida sobre la luz. Creamos una capa nueva y creamos una forma. Vamos a trabajar esta vez con una esfera. Vamos a empezar con un color intermedio de gris. Quitamos la selección y vamos a hacer algo que pues yo lo veo muy útil, que es el bloqueo de píxeles inteligentes. ¿Qué nos ayuda a eso? A que cualquier mancha que yo haga dentro de esta forma no se salga de ella. Y bueno, vamos a empezar. A las personas que pues les explico de cómo se trabaja el degradado, siempre les explico que esto es como un plano seriado. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué hice ahí? Trabajé con diferentes tonalidades de gris, además de jugar con las... Vamos a oscurecer un poco el fondo. Trabajé con los puntos de presión
que me brinda la tabla. Eso es algo muy importante y algo que lo que se deben de acostumbrar es a trabajar con los diferentes puntos de presión que les ofrece su tabla, porque el tono que tengo acá es muy diferente que el que tengo acá, y eso me ayuda a combinar y darle una mejor intención a lo que estamos haciendo. Bueno, ahora se los voy a explicar con pinceles de difuminados. Vamos por aquí. Eso. Agregamos una luz alta, el señor especular, y una luz ambiente. Fue el mismo principio de los planos, pero de una forma más difuminada. A mí sinceramente no me gusta trabajarlo de esta forma porque es mucho más complejo darle pues estructura, textura a las cosas. A mí me gusta más trabajar así. Trabajar con pinceles texturizados hace que pues la imagen se vea, pues a mí personalmente me gusta que los materiales se vean rústicos, sucios. Siempre me ha gustado pues que las cosas que yo haga sean con esa tendencia. Y bueno, por eso siempre hago las cosas en base con un pincel texturizado. Ven cómo voy trabajando con los puntos de presión de la tableta. No voy trabajando directamente, sino que voy trabajando con los colores que me da la transparencia. Entonces ven que aquí quedó un poquito transparente. Entonces pico acá con Alt y mancho encima para ir armando el degradado. Agregamos un poquito más de luz. Ven, ya pues el degradado está un poco rápido. Cuando se trabaja con la mancha, pues es mejor darle un poco más de estructura. Ven que el material se ve diferente a la esfera que habíamos trabajado ahorita. Ya es cuestión de gusto. No estoy diciendo que este esté bien o que este esté mal. Es cuestión de gustos. A mí porque pues me gustan ilustradores como Ashley Wood, que tienen un estilo bastante grunge. Y eso me llama mucho la atención porque hay un juego muy rico de texturas. Y bueno, aquí pues ya van trabajando y van pues aplicando pues este tipo de herramienta en el trabajo de ustedes. Bueno, ya teniendo pues la esfera con una luz intencionada, probemos a ver en qué podemos convertirla. Aquí vamos a agregar unos orificios por acá. Porque si eso es un problema que me he dado cuenta de que muchas personas no saben cómo llevar a cabo los degradados de pincel. Y es bastante sencillo. Es cuestión de paciencia. Y pues de ir conociendo poco a poco y estudiando la luz. Se dan cuenta, siempre empiezo con manchas muy vastas y de ahí voy sacando cada uno de los detalles. Todo. Y eso lo aprendí pues cuando estudié diseño de personajes. Y el profesor en la clase de tinta china, y es algo que apliqué luego pues en lo digital. Él nos enseñaba que uno siempre tiene que empezar primero uno siempre tenía que ir de lo general a lo específico. Y era empezar primero con pinceladas grandes, y luego con pinceladas medianas y luego con pinceladas pequeñas, que eran las que nos daban el detalle.
Aquí bueno, ya pues vamos viendo la intencionalidad pues del dibujo, que es como un pequeño cráneo. Ya sabe, como si la luz está acá, entonces hay cierta iluminación acá abajito. Yo creo que nos pasamos de color, sí señor. Vamos a coger entonces el color no tan aquí al especular, sino un poco más separado. Vemos que pues este nos funciona un poco mejor. Y ahí vamos. Podemos agregar un poco más de textura con los pinceles. Bloqueamos pues la capa, o sea, para que bueno, cuando agreguemos un poco de textura no se nos salga ni tengamos que borrar y nos ahorremos ese trabajo. La desactivamos y borramos pues un poco los bordes de la esfera para que se vea como un poco más de sucio. La verdad, amigos, nunca pensé hacer esto en YouTube, pero la verdad es que me gusta bastante compartir con ustedes, ver que las personas están interesadas, me preguntan sobre mi proceso, sobre mis referentes, y la verdad es que estoy muy feliz. Y esto es pues es una capa inicial. Uno siempre pues aquí nos desanimamos, que mierda, que no me está saliendo. Aquí es donde tenemos que animarnos más, porque los siguientes detalles que agregaremos al dibujo son los que lo van a hacer que se vea óptimo. Aquí empezamos a arreglar un poco la pincelada. ¿Qué hice acá? No quería dañar el trabajo ya hecho, así que lo que hice fue crear una capa nueva y con Alt entre el borde lo que hice fue enlazarlas. Me respeta el borde de la línea, pero sin dañarme lo que ya había hecho. Bueno, y aquí empezamos. Podemos coger un pincel con una textura pues que sea parecida a la metálica y vamos trabajando pues con lo que nos brinda el pincel y los colores. Pues en este caso estamos haciendo pues un dibujo sencillo, tampoco nos vamos a complicar tanto mientras les hago el ejemplo. Ven cómo va cambiando pues el cráneo, que empezamos como una esfera. Todo es cuestión de tener paciencia. Y las ideas, así sean tontas, nos sirven. Y siempre les recomiendo que pinten de todo. Pinten lo que a ustedes se les venga, una mano, un vaso, un teléfono. Eso nos ayuda a conseguir biblioteca mental. Porque muchas veces queremos dibujar un brazo, pero no tenemos ni idea cómo es un brazo, porque no hemos estudiado anatomía. Por eso siempre hay que tener una biblioteca mental, hay que practicar mucho, día y noche. Eso es lo que nos hace pues maestros. Yo estoy en el proceso y la verdad algún día me gustaría ser como pues esos ilustradores que admiro tanto, como que Geico Taki, Alex Constant. Y bueno, aquí en el día de hoy estamos hablando pues un poquito de cómo trabajar los degradados en Photoshop. Aquí bueno, vamos agregando un poco de textura y podemos agregar, bueno, miren el cambio. Decidimos si le queremos bajar un poco la opacidad, vamos a bajarle un poco la opacidad y combinamos las capas. Podemos agregar más detalles. Vamos a agregar unos bueno, quedó como muy, vamos a hacerlo con otro pincel. Este está bien. Unos aruños. Vamos a agregarle una luz aquí para darle un poco de profundidad. Se vea más, así que se vea con más personalidad pues lo que estamos haciendo. Podemos agregarle un
par de detalles más como una tapa. Y pintamos encima con el pincel que teníamos al principio. Y la cuestión es de probar, ir probando, siempre probando. Para el video de la próxima semana estaremos hablando un poquito de color avanzado, porque muchas de las personas que me siguen ya vamos a compartirles un poco de color avanzado. De todas maneras seguiré llevando mis clases básicas como esta, de pues el uso adecuado de los pinceles, cómo llegar a ideas. La clase de cómo desarrollar una idea y un concepto me gustaría hacerla en streaming, porque de verdad que es mucho contenido y pues el video se alargaría mucho y no quiero pues tampoco hacer videos tan largos para YouTube. Así que ya cuadraríamos una fecha para trabajar ideas para concept art, cómo llegar a ellas, los bocetos para llegar a la idea final. Bueno, mira que vamos agregando un poco más de detalles. Ya se dieron cuenta que pues a la primera no se va a ver, todo sale es con paciencia. Y bueno, el video de hoy pues trató de esto, de cómo empezamos. Ahora nos dedicamos unos 10 minuticos en hacer una carabela metálica. Eso nos los agradece la mano y la mente porque descansamos y cogemos mucho más flexibilidad al momento del trazo. Nuestro trazo se pule. Y bueno, ahora para terminar pues les voy a dar unos tips para ir soltando la mano en la tabla, que a mí pues me fueron de mucha utilidad. Vamos a hacer líneas horizontales y luego duro y en mitad y mitad. Para ir trabajando con la tonalidad de la transparencia. Y luego verticales. Les recomiendo que hagan unas 4 paginitas antes de empezar una ilustración. Ayuda a que la mano pues vaya calentando un poco. Y amigos, de verdad estoy muy agradecido. Gracias por su tiempo, gracias por ver el video. Y si sienten que a alguien le es útil esta información, compártanselo y suscríbanse y denle like. De verdad, muchas gracias y que tengan feliz viernes, feliz noche. Muchas gracias.